Bienvenidos a mi garage, bienvenidos a su garage, bienvenidos al garage de One for All. Hoy una pequeña charla aparte para probar los equipos que tenemos en One for All Education, ¿sí? Vamos a hablar sobre estas nuevas legislaciones que vamos a tener a partir de ahora sobre los gases que se están reemplazando en este último tiempo, ¿sí? A partir del protocolo de Montreal en 1984 tuvimos el reemplazo de los gases que causaban problemas con el ozono. Ahora tenemos el problema con los gases que causan calentamiento global, ¿sí? Los gases que tienen alto GWP. Hoy vamos a hablar un poquito rápido, con la poca información fresca que tenemos hasta ahora. Vamos a hablar de qué es lo que podemos esperar de toda esta revolución, ¿sí? Lo primero, bienvenidos a todos. Lo primero, la legislación nueva nos dice que a partir del 1 de enero de 2023, tanto el R410A como el R134A van a estar prohibidos. ¿Por qué es necesario reemplazarlos? Bueno, primero y principal, porque son HFC. ¿Y qué quiero decir con eso de que son HFC? Que tienen no un alto, un altísimo GWP. ¿Qué es esto del GWP? Es el Global Warming Potential, o sea, el potencial de calentamiento global, ¿sí? Siempre que sacamos una nueva unidad de medida, en realidad lo que hacemos es comparar, ¿sí? Cuando yo me mido mi altura, 1,70 m o 5 pies 7, depende del sistema americano o el sistema universal de medidas, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos haciendo? En realidad me estoy comparando con un metro original, ¿sí? Mediré mi metro, lo dividiré en 100 unidades y dará que justo mido 170. O contra el pie de no sé quién, ¿sí? Y los dedos pulgares de también no sé quién, y resultará que mido 5 pies con 7 pulgadas. O sea, en realidad me estoy comparando con una unidad ya existente, ¿sí? Con una unidad que todos tomamos como un patrón. Bueno, cuando empezamos a estudiar esto del calentamiento global, encontramos que había un gas que siempre saltaba las alarmas. ¿Y cuál era? El dióxido de carbono, CO2. Bueno, ¿qué pasa con el CO2? Bueno, lo que pasa con el CO2 es que genera una cantidad X de calentamiento global, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto de que genera calentamiento global? Bueno, que cuando los rayos del sol inciden sobre estas partículas de dióxido de carbono, estas partículas tienden a quedarse con una parte de ese calor antes de irradiarlo al medio. Como se lo quedan, lo van acumulando, y a medida que lo van acumulando, esto va generando que la temperatura global vaya subiendo. Bueno, a este dióxido de carbono le dimos la unidad 1. Ya dijimos, a partir de ahora el dióxido de carbono absorbe 1 de calor. Bueno, como podemos ver, el 134A absorbe 1760 veces lo que absorbe el dióxido de carbono, ¿sí? Así que imagínense, cada kilogramo de 134A equivale a una tonelada, casi 2, de dióxido de carbono, ¿sí? Y el R410 no se queda muy lejos. Está 1381 veces, en realidad es un promedio, entre las 670 que tiene uno de sus componentes, el R32, y las 2700 que tiene el otro componente, que es el R452, ¿sí? Entre los dos, las dos mitades del R410A llegan a un equilibrio, ¿sí? A un promedio. Ese promedio son las 1381. Fíjense que sigue siendo una locura, ¿sí? La industria hoy está cambiando rápidamente para poder reemplazar estos refrigerantes. Nuestra nueva ley ahora
dicta de que estos refrigerantes deben ser reemplazados antes de 2023. O sea que no nos queda mucho tiempo, no nos queda nada de tiempo. Bueno, la industria automotriz, especialmente, decidió reemplazar el R134A por el R1234YF. ¿Sí? Y la industria del aire acondicionado, principal promotor de todo esto, no descubrió en realidad, están en una disputa entre ciertas marcas que decidieron adoptar el R32 como su reemplazo y otras marcas que están eligiendo el R454B. Veremos, yo creo, ahora estamos dentro de una especulación de lo que uno cree, que no necesariamente sea la verdad, ¿sí? Lamentablemente no tenemos la bola de cristal y esto es una disputa entre empresas. Yo creo que en un principio vamos a terminar cargando el peso de esto de tener que tener tubos de R32 y tubos de 454B, ¿sí? Las industrias la van a tener fácil porque ellos van a decidir, yo uso este o uso el otro, y compran todo el refrigerante de una sola marca. Los técnicos somos los que vamos a tener que usar los dos. Lamentablemente creo que no va a haber otra alternativa, porque no resulta ninguno de los dos un refrigerante que despunte claramente como fue el 410 cuando hubo que reemplazar el 22. ¿Y cuál es el problema con todo esto? Bueno, que estos refrigerantes tienen dos particularidades. El primero, que son todos HFO. ¿Sí? Bueno, me van a decir, pero Luis, me estás diciendo de nuevo lo mismo que me dijiste hoy. Son HFC, son esto, son lo otro. Bueno, esperen, que se viene una más compleja todavía. Todos los refrigerantes HFO son A2L. ¿Qué significa que son HFO? Que son hidrofluorolefinos, ¿sí? O olefinas. ¿Qué significa esto? Que tienen en su estructura atómica molecular, tienen átomos de hidrógeno, átomos de flúor y una unión doble de dos átomos de carbono. ¿Sí? ¿Y qué pasa con todos estos? Es que son A2L. ¿Qué significa A2L? Bueno, para los refrigerantes tenemos un código que registra su seguridad de operación. ¿Sí? ¿Qué pasa con este código? Bueno, que a todos los refrigerantes le damos una letra. ¿Sí? En este caso tenemos la A. Bueno, una letra que va a marcar qué tan tóxico es. En este caso, la A significa no tóxico. O sea que estamos bien. No son tóxicos estos refrigerantes nuevos. Bien, pero también tenemos una B que indica que son tóxicos. ¿Sí? En este caso, hasta ahora estamos bien. No son tóxicos. ¿Pero qué significa el 2? El 2 se refiere a una serie de números que indican qué tan inflamable o qué tan flamable es un refrigerante. ¿Sí? El 1 significa que no es inflamable. Genial. Hasta ahora todos los refrigerantes que teníamos eran A1. Todos los refrigerantes que tenemos los técnicos de aire acondicionado y refrigeración residencial, ¿sí? Nada industrial ni nada grande. Hay sistemas que funcionan con amoníaco, que bueno, sí eran gases tóxicos e inflamables, pero hasta ahora estamos hablando de los técnicos, la gran mayoría de los técnicos, el 99% de los técnicos, manejábamos refrigerantes no tóxicos y no inflamables. Genial. Pero ahora empezamos a trabajar con gases inflamables, con refrigerantes inflamables. ¿Sí? La L viene a decir que es ligeramente inflamable o que es de combustión lenta. Lenta, que no ignífuga, ¿no? Es inflamable, así que hay que tener todas las precauciones necesarias. ¿Sí? Y el 3, me equivoqué. El 3 significa que son
explosivos o de combustión extrema, extremadamente combustibles. ¿Sí? Hasta ahora no manejamos refrigerantes extremadamente combustibles, por lo menos en los técnicos normales. La cuestión es, estuve leyendo reportes de EPA y de ARI, la Asociación de Industriales de la Refrigeración y Calefacción de los Estados Unidos, y parece que la intención de todos los organismos es empezar de a poco una migración hacia esos refrigerantes. ¿Por qué? Porque con mucho menos refrigerante logran una reacción mucho más alta en cuanto a la temperatura. Y por ende, si yo tengo que transportar menos refrigerante para lograr un mayor intercambio térmico, significa que voy a necesitar equipos más pequeños en cuanto a la potencia eléctrica para lograr la misma cantidad de frío, lo que es genial y lo que es fundamental en este pequeño futuro en el cual estamos pensando en electrificar los coches, en electrificar grandes procesos, la calefacción de las casas. Entonces, mientras más energía podamos ahorrar, mejor. Y esta es una de esas maneras, ¿sí? Empezar a pensar en refrigerantes ya no desde el punto de vista de la seguridad, ¿sí? La seguridad nos tendremos que encargar los instaladores y los ingenieros que diseñemos o que diseñen los equipos. Tendremos que pensar en la seguridad del equipo, pero ya no en que el refrigerante tiene que ser seguro de por sí. Bien. Antes de hablar de todos los procesos, tengamos en cuenta de que tanto EPA como las asociaciones de ingenieros siempre nombran 3 R's como los 3 grandes procesos de refrigerante, ¿sí? El primero es recuperar, recovery, la primera R, ¿sí? ¿Qué significa recuperar? Significa quitar todo el refrigerante de un equipo y meterlo en un cilindro. Bien, eso no es que lo podemos hacer los técnicos, estamos obligados a hacerlo, ¿sí? Cuando nosotros vamos a disponer de un equipo, lo vamos a desinstalar, vamos a tener que recuperar, tenemos que recuperar siempre desde el principio todo el refrigerante que hay en el equipo y guardarlo en un cilindro correctamente aprobado y correctamente en condiciones de conservar ese refrigerante. ¿Cómo lo vamos a hacer? Usando una bomba de recuperación. Bien, el segundo es reciclar, ¿sí? Recycle, que básicamente es filtrar ese refrigerante para volverlo a usar. Bien, EPA nos dice que nosotros no podemos utilizar refrigerantes de un propietario en equipos de otro propietario, ¿sí? Siempre tenemos que usar refrigerante virgen en equipos de nuevos propietarios, pero nos da como un aliciente el hecho de que, por ejemplo, si tenemos que cambiar un compresor, nosotros podemos quitar el refrigerante del equipo, dejarlo reciclando o filtrando a través del uso de nuestra bomba y filtros, ¿sí? Vamos a filtrar el refrigerante, vamos a instalar el compresor nuevo, los nuevos filtros en el sistema, vamos a hacer nuestro vacío como corresponde y luego podemos reutilizar el mismo refrigerante, ¿sí? Sin desperdiciar, ¿sí? EPA, digo EPA todo el tiempo porque es la asociación que controla y que certifica todos estos procedimientos en los Estados Unidos de Norteamérica. En cada país tendrán su propio sistema de certificación, ¿sí? Y el último es reclamar. Fíjense que estas dos las puse con letra verde, pero reclamar lo puse con letra roja. ¿Por qué? Porque reclamar solamente lo puede hacer algún ente aprobado por, en este caso, EPA, ¿sí? ¿De qué se trata reclamar? Se trata de recuperar el refrigerante, guardarlo en un tanque, llevárselo a una instalación aprobada por, en este caso EPA, el gobierno, la autoridad pertinente en su propio país, y van a tratar el refrigerante, lo van a filtrar, lo van a tratar con procesos químicos y físicos hasta que ese refrigerante vuelva a tener exactamente las mismas condiciones que si fuera nuevo, ¿sí? Esto de reclamar, hoy por hoy, solo se viene haciendo con el R22,
que es el refrigerante que ya está prohibido fabricar en todo el mundo. Ya hoy no se puede fabricar R22. Entonces, ¿cómo hacemos para seguir manteniendo las máquinas de R22 funcionando? Entre tanto las renovemos y tomemos las condiciones de renovar esos equipos y pasarnos a la nueva generación de equipos. Bueno, vamos a tener que usar refrigerante que fue reclamado. Refrigerante que se retiró de otros equipos, se llevó a estas instalaciones aprobadas por EPA, aprobadas por el gobierno pertinente, y la van a volver a dejar exactamente en las condiciones, en las mismas condiciones exactas que si hubiera salido de fábrica ese refrigerante, ¿sí? Tal cual como si hubiera salido de fábrica. Las nuevas legislaciones nos van a obligar a usar nuevas herramientas. Bombas de vacío especiales con sistemas que no generan chispas, ¿sí? Que no permiten chispas y que obviamente no permiten que el combustible se queme en las inmediaciones de la unidad. Obviamente una bomba de vacío libera hacia el ambiente, entonces vamos a tener que hacerlo vacío solamente en lugares ventilados, ¿sí? No podemos liberar el refrigerante en un ambiente cerrado. ¿Por qué? Porque una chispa y ese refrigerante se puede incendiar. Entonces, lo que nos va a obligar ahora las nuevas legislaciones es a utilizar bombas de vacío aprobadas para gases A2L o A3. Aparte, vamos a tener que hacerlo en lugares ventilados. Si es con ventilación mecánica, mejor, ¿sí? Y obviamente tomando todas las precauciones posibles, ¿sí? Recordemos que estos refrigerantes no son tóxicos, pero igualmente todo lo que no es aire ocupa el lugar del aire. Si nosotros respiramos un gas que no es aire, nos ahogamos igual, ¿sí? Tengamos en cuenta eso. Segundo, recuperadoras y tubos de recuperación aprobados para A2L. Van a ser distintos, van a tener otras seguridades, ¿sí? Y las recuperadoras van a ser también a prueba de chispas, a prueba de golpes, ¿sí? La idea es evitar a toda costa que ese refrigerante se incendie en el proceso, ¿sí? Lo vamos a retirar del equipo, lo vamos a meter en el tubo, y en el tubo vamos a tener que, obviamente, tener las precauciones, porque a partir de ahora estamos transportando en nuestros vehículos tubos de gases combustibles, ¿sí? Por ende, a partir de ahora vamos a estar obligados a, primero que nada, tener carteles anunciando que estamos transportando gases combustibles, ¿sí? Lo segundo es que nos van a obligar a usar sistemas de ventilación para mantener ventilado el vehículo, ¿sí? Dicen dentro de lo posible pickups abiertas, pero por lo menos en Estados Unidos no se tiende a usar pickups abiertas por el obvio peligro de que nos roben las herramientas, ¿sí? Entonces siempre usamos camionetas tipo van cerradas. Entonces lo más probable es que nos obliguen a, en el mediano futuro, adquirir e instalar un sistema de ventilación dentro de la camioneta. Y por último, estos tubos van a tener que estar en algún tipo de corral, asegurados perfectamente para que no se puedan volcar, ni golpear, ni abrir, ¿sí? Va a ser mucho más exigente en cuanto al transporte este refrigerante que los refrigerantes que usábamos hasta ahora, ¿sí? Como último paso, procedimientos, ¿sí? Yo creo, esto ya estamos en el campo de la suposición, ¿sí? Es lo que yo creo en base a lo que he vivido en mi experiencia como técnico, ¿sí?
lo más probable es que nos pidan que nos recertifiquemos. Aquellos que estamos certificados, ¿sí?, tanto por EPA, como por ASHRAE, como por ARGI, como por lo que sea, la Asociación Argentina de Ingenieros de Aire Acondicionado, ¿sí?, nos van a pedir una recertificación, que volvamos a cursar o a prepararnos y tomar un certificado sobre todos los procedimientos que tenemos que hacer con estos refrigerantes, ¿sí? Recuerden, siempre tengan en cuenta, One for All Education prontamente va a tener su curso de recertificación, su curso y su examen de recertificación sobre estos refrigerantes. Ni bien salga, todavía esto está en etapa de discusiones en EPA y en las asociaciones, en la NATE, en la ARI, ¿sí?, ASHRAE, están todas en discusión a ver cómo vamos a hacer para calificar a los técnicos, porque ahora ya no es calificar a los técnicos nuevos que se están por recibir, a todos los que venimos detrás también nos vamos a tener que recertificar. Somos muchos, entonces todavía estamos viendo cómo va a ser el mecanismo, ¿sí? Obviamente aprender y respetar las nuevas técnicas, ¿sí? Esto va a ser fundamental. Nadie quiere tener un accidente con un gas combustible, nadie quiere arruinar un gas que ahora va a ser carísimo. ¿Por qué? Porque con una pequeña cantidad, un pequeño monto, vamos a poder generar mucho frío. Entonces los equipos a partir de ahora ya no van a venir cargados con 4, 6, 8 libras, kilos de refrigerante. No, a partir de ahora van a ir cargados con unas pequeñas carguitas, ¿sí? Esas cargas van a alcanzar para lograr ese mismo frío. Entonces el refrigerante se va a volver mucho más caro en cuanto a que si perdemos un poquito, perdimos la carga de un equipo entero, ¿sí? Entonces vamos a tener que entrenar en esas nuevas técnicas, ¿sí? Así que, de nuevo, tengan en cuenta, One for All está para servirles, y todo esto de las herramientas y el equipo, ¿sí? Las nuevas bombas de vacío, las nuevas recuperadoras, vamos a tener que tener nuevas mangueras para el manifold, porque al ser muy menor la carga de refrigerante, las mangueras para economizar van a ser mucho más delgadas, ¿sí?, para retener lo menos posible de gas en el espacio, dentro de la manguera, ¿sí? Todo tipo de equipos, el equipamiento de la camioneta, todo eso va a ser necesario que lo tengamos que rever. Así que bueno, manténganse al tanto, manténganse conectados con nosotros, que vamos a estar siempre con las últimas noticias de estos nuevos refrigerantes. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias.